Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les saluda Armando García, director de Radio Nuestra América en los Estados Unidos. Está usted viendo una presentación de la Expo Literaria a nivel internacional auspiciada por la radio en Estados Unidos y por la Agencia Mundial de Prensa, cuya sede se encuentra en California. Ahí entró un ruido de un carro, ¿no? Está fuerte las motocicletas ahí en donde están ustedes. Muy bien. En esta ocasión tengo a un escritor mexicano que se llama Eduardo Lomelí. Voy a leer un poquitito sobre su biografía, que es muy extensa. Eduardo Lomelí nació en la Ciudad de México y por razones del destino tuvo que irse a otra ciudad, pero es el séptimo de 9 hijos y desde muy pequeño tuvo la inquietud por el arte al participar en una pastorela que se llama Gotitas de Amor, de autoría de su señora madre, Evelia García Tello. En el año del año 2009, al ser sacudido por el fallecimiento de su señora madre, se refugió en Colima, sabiendo que su mamá fue empedernida amante de la playa de Cuyutlán. Armó un texto que impactó a un escritor de paranormal el colimense Donato Adame, quien lo invitó a trabajar su texto presentándolo en un taller que se llama Colima en Letras, que para entonces dirigía el escritor Arturo Cuevas Aguilar. Se puede decir que al lado de este escritor, Eduardo Lomelí dio inicio con su trayectoria literaria, integrándose en el año 2010 al taller donde armaría su primera obra literaria titulada Hasta la última gota de sangre, donde narra pasajes de su vida al lado de su mamá. Posteriormente escribió un libro de cuentos compartido en coautoría con Arturo Cuevas, que se llama Letras en Penumbras, donde presentaba 2 de sus primeros cuentos, La despedida y La pesadilla. Pero el talento del desconocido Lomelí tendría mucho más que ofrecer, armando su segunda novela titulada Hijo único, hermano de todos, de unas 120 cuartillas, dedicado a la muerte temprana de su sobrino, hijo, amigo y hermano del alma, obra que quedaría sin presentación debido a la muerte del maestro Arturo Cuevas. Si le sigo, nos vamos a quedar aquí unas 2 horas hablando de la obra de Eduardo Lomelí García. Y acá me acabo de dar cuenta que tiene el apellido García. A lo mejor somos primos, pero no estoy seguro. Eduardo Lomelí, bienvenido a la Expo Literaria de Radio Nuestra América y la Agencia Mundial de Prensa. Es un placer tenerlo en este programa. Muchas gracias. El agradecido soy yo. Saludo a todos los que están conectados. Y bueno, aquí estoy a sus órdenes para poder hacer fomento al arte. Me acabo de enterar que usted también es periodista, mira qué interesante. Y su último libro creo que se llama Las artimañas de un viejo lobo. ¿Así es el último o es uno de...? Bueno, no, el último libro fue Reflexiones de vida y un cuento a la vez. Son recopilaciones que estuve reuniendo durante 2 años de publicaciones en el periódico. Artimañas de un viejo lobo es la tercera novela que hice hace 3 años, 4 años, que habla sobre lo que es el abuso de los vividores hacia las mujeres. Es un tema muy recurrente, casi en gran parte de las entrevistas que he realizado, principalmente en mujeres, se maneja mucho el problema del, no, ya no tanto se llama el machismo, sino del abuso, la agresión, la aberración, todo lo que se le puede decir a una persona que actúa de esa manera con su pareja, ¿no? En ese sentido, ¿no? Sí, personas que tienen un talento, la facilidad de palabra, y lejos de utilizarlo para aportar algo, lo hacen para poder explotar tanto a mujeres como a hombres, pero la víctima más fácil, pues lógicamente es la mujer, a través del amor. Tiene
como dice, tiene mucha facilidad de palabra, ¿no? Para convencer, para Sí, seducir, ese tipo de cosas. mucha labia. Mucha labia. Entonces, eso lo hace hábil para agarrar víctimas, ¿no? Bien. Por eso fue que le pusimos Artimañas de un viejo lobo. ¿Y ese tipo de temas son su fuerte? Bueno, yo creo que, bueno, yo cuando di inicio fue, mi primer obra literaria fue Hasta la última gota de su sangre. Esa habla de alcoholismo, drogadicción y lo que muchas veces el mal agradecimiento de los hijos hacia los padres, ¿no? Cómo entregan su vida entera, como lo dice el libro, hasta la última gota de su sangre. Y nosotros, como pago, les devolvemos la ingratitud. Ese libro yo lo hice pensando en inmortalizar la vida de mi mamá, pero me fui envolviendo que terminó al par la vida de ella con la mía, hablando de mis problemas de adicciones, de alcoholismo, de pandillerismo y todo lo que te lleva a la perdición. Todos los males de la sociedad. Todos los males sociales, ¿no? Y está hasta la última gota de su sangre. ¿Y esa foto es la de su mamá? Ella es mi mamá. Okay. Ella cuando falleció, alguna persona mandó su trayectoria de vida al Vaticano y el Vaticano me regresó un documento donde la aceptan como huésped distinguido entre los santos y diario se da una misa en memoria de ella en Tierra Santa. Usted es la segunda persona que escucho que su obra literaria ha sido certificada o avalada por el Vaticano. El otro es un escritor colombiano que escribió un libro sobre un secuestro que sufrió su hija en Colombia. Para no ser larga, a la niña la encuentran en una isla cerca de las Filipinas, en los burdeles de esa zona. Hasta allá se la llevaron. Y no la conoce hasta allá adulta y la encuentra en Portugal. Toda esa historia la mandó él, bueno, el autor la mandó a muchas partes y el Vaticano le avaló la historia también, similar a lo que usted me está diciendo. Sí. Pero escuchándolo, como que los problemas sociales son su nicho, ¿no? Sí. Yo pienso que, bueno, escribo mucho sobre reflexiones de vida, tal vez por el sistema de vida que llevé, la manera tan rápida en la que tuve que madurar ante la sociedad, ¿no? Y poder llevar un mensaje. Muchas personas me preguntan, Lomelí, ¿no te da pena contar tu vida? Pero bueno, es que tienen que saberlo. Los jóvenes deben de saber, de tener un ejemplo a dónde los lleva el paso que están dirigiendo, ¿no? Pero entonces lo que usted explica en sus libros, usted es prácticamente parte de su vida. No es que la haya sido la vida de otros, sino la propia. No, de hecho yo me considero un rescatado de la literatura. Ah, muy bien. O por la literatura, más bien. Muy bien. Porque a través del libro Hasta la última gota de su sangre, fue como me llegó la pasión por las letras y de ahí me solté. Después escribí Hijo Único, Hermano de Todos, que también habla de un sobrino mío, hijo de crianza. Cuando él nació, su padre lo abandonó a los 2 años, él se refugió conmigo todo lo que fue el resto de su vida. Fue seminarista, iba para ejercer el sacerdocio y en el año que les dan de libertad para conocer el mundo, encuentra la muerte. Entonces, un año antes de morir, él vino a verme a Colima porque él se quedó en Guadalajara y me hizo prometerle que iba a hacer un libro cuando él muriera. Y me dijo, porque mi muerte está cerca. ¿La presintió él? Él, de hecho, la vio. Él narró cómo iba a morir. Y así tal cual. Tal cual.
Así murió él. También fue un joven muy dado al servicio de los cristianos. Cuando él falleció, llegan unas chicas, amigas de él, le lloraron como si fuera el familiar, y mi hermana, madre de él, les preguntó que quién era la novia de Manuel. José Manuel se llamaba. Y ellas comentaron que ninguna, que ellas trabajaban en un centro nocturno y que él iba y les hablaba ahí de Dios, y que les sacó a una de ellas, le consiguió un trabajo. La chica se enamoró de él y le dijo, no, sigue tu camino porque yo tengo muchas cosas que hacer todavía. Y fui y rescató a la otra. También tengo el certificado del Vaticano, igual con él de aceptado como huésped distinguido entre los santos. Está muy interesante. Entonces, fue cuando armé Hijo Único, Hermano de Todos. Porque como era hijo único, a todos los adoptaba como hermanos y a todos los protegía igual. Él medía 1,90. Oh, era alto. Era muy alto, su padre era muy alto. Y bueno, esta fue la segunda novela que hice. Pero su mamá fue la que influyó mucho en... Ella fue la que influyó en mis inicios, sí. Yeah. Sí, ella fue. Después ya hice una canción. Me traje algunos reconocimientos, no los traje todos porque pues sería mucho tiempo. Escribí La niña de mis ojos para mi hija, y la escribimos porque estábamos haciendo una novela, y en el taller de literatura nos pidieron que hiciéramos una canción cada uno, a ver qué canción se quedaba ahí impresa en el libro. Entonces ya lo presentamos, gustó mi canción, se quedó en el libro, y después la metí a concurso en Autores y Compositores de Música de Colima, donde también fui secretario de la asociación. Después, en ese momento yo presenté mi canción y fue eliminada por tiempos. Se pasaba a segundos del reglamento. Pero al año el maestro Armando Manzanero me llama y me invita a comer al Hotel María Isabel para darme un reconocimiento por la canción como un cuarto lugar nacional. Muy interesante. Sí. Muy bien. Y entonces quiere decir que canta o escribe música, o es compositor. Escribo música. Escribe música. Escribo música. Muy bien. Pues dicen que canto, yo sí canto, pues todos cantamos, ¿no? Si unos cantamos feo y otros cantan bonito, ¿verdad? Todos cantamos en la regadera. Todos cantamos donde no nos escuchen. Y bien, ya de ahí Poeta también. La poesía, después ya me metí a la poesía. Después escribí Artimañas de un viejo lobo, la tercera novela. También, aquí está, Y eso ya hablar directamente al grano sobre las personas varones que hacen... de hecho, el Vividor me pasó información. Él está muy orgulloso de su vida. Él me dio toda la información, me regaló una entrevista diciéndome el por qué explotaba a las mujeres. Y lo escribí. Me dio la información bajo condición que le hiciera esa entrevista. Pero que explotaba a las mujeres era lo que le llaman ya se me olvidó el nombre en español, de quienes tienen a mujeres trabajando para él. No. Él buscaba mujeres con dinero, desilusionadas, heridas, les daba el consuelo, las enamoraba y empezaba a sacar la fortuna. De hecho, una de ellas se suicidó. Vio la ruina, se mató dentro de un baño. Y en la novela hablo de 2 mujeres, por no meter más temas, pero bueno, fueron varias. Pero una de ellas, una sirvienta, le hizo ver su suerte a él. Él se enamoró de ella y ella le sacaba lo que le quitaba a las mujeres. Era el dinero que se daba la vuelta, así el dinero, ¿no? Exactamente, cerró el círculo, ¿no?
Sí, un círculo vicioso ahí. Sí, y sí, lo hice con la intención, bueno, ese libro yo lo hice con la intención de, yo tengo una hija, entonces tienes que alertar a los jóvenes, a mí no me gustaría ver a mi hija en una situación de esas, por eso fue que lo publiqué, que ellas se dan cuenta hasta dónde puede llegar la maldad de una persona, tanto hombre como mujer, ¿no? Porque también existen muchas mujeres que viven explotando a los hombres, que hacen embarazos para poder chantajear y de esa manera sobrevivir con pensiones. Y después de este libro, nació la idea del libro que tengo en proceso de una zorra con piel de oveja. Sobre el mismo tema. Sí, el mismo tema, nomás que ahora con una mujer vividora. Ok. Le hago una pregunta. ¿Estos libros los hace de una manera de denuncia o de advertencia? De advertencia, de que abran los ojos. Me he encontrado con muchas personas que me leen y me dicen, oye, Romelí, ¿y a poco sí existe eso? ¿A poco sí existe ese círculo social tan cruel, tan triste? Y bueno, pasa que muchas veces preferimos no voltear a esos círculos para no sentir el compromiso de aportar algo. Y sí, desgraciadamente o afortunadamente, yo lo hago con la intención de que vean lo que es nuestra realidad y que tarde o temprano podemos ser parte de esa historia, ¿no? Y las advertencias que usted pone en esos libros, ¿menciona los nombres como seudónimos o los nombres de las personas? Depende de lo que me autorice a mí el protagonista. En el Artimañas de un viejo lobo sí cambié todos los nombres. Cambió todos los nombres. Ajá, en el de José Manuel, el de mi madre, eso sí, fueron los nombres reales. No se cambió nada. Pero bueno, muchas veces hasta por un escrito en un periódico te puedes meter en un problema. Entonces, mejor que nos den la autorización, que me firmen el papel donde ellos están autorizando y bueno, te quitan muchos dolores de cabeza, ¿no? No, sí, eso es lo que se debe de hacer. Muy bien. ¿Y desde cuándo ya empieza con el periodismo? Antes de... Yo empiezo 5 años atrás aproximadamente, 5 o 6 años, a través de un señor que me renta el taller de laminado y pintura que trabajo, que es el que me da el sustento. Me comentó que conocía al dueño de un periódico, que si no me interesaba leer, le dije que sí. Habló con él, me pidieron un texto y recuerdo bien, fue de reflexiones de vida. Y sí, el señor me dijo, ¿sabes qué? Me gustó el tema, vamos a publicar uno por semana. Ahí di inicio como columnista. Como columnista. Como Se columnista. brincó la parte de reportería y se ve directamente la columna. Sí, sí. Ahí yo me fui a las columnas, ya después. La primera vez que yo presenté una lectura, le pregunté a las personas que si iban a ir reporteros o periodistas. Este es mi primer reconocimiento. Ah, mire qué bien. Este es el primer reconocimiento que recibí en la lectura que hice, La despedida, que habla de un joven que carga con la drogadicción de sus padres. Perdón, que carga con la drogadicción de sus padres, haciéndose cargo de los hijos, pero es tanta la presión que termina quitándose la vida. Entonces, fue mi primer reconocimiento al lado de Arturo Cuevas Aguilar. Y de ahí le dije, oye, pero no hay periodistas, no hay nadie que nos promocione. Y le dio risa y me dijo, no, eso no interesa aquí. Desde ese momento yo me metí en la cabeza que el día que yo fuera periodista iba a hacer difusión del arte, de los artistas desconocidos, de muchos talentos de verdad muy fuertes que son ignorados. Sí, así es. Y que creo que todos merecemos la oportunidad de ser escuchados. Si no gustas, tú pon la oportunidad. Si ellos no la saben aprovechar, bueno, ya no quedó en el promotor. Claro. ¿No? Por eso fue que entonces, después de Reflexiones de Vida, agarré en contacto cultural con, entrevistaba
a un artista por semana y levantaba una columna de sus obras. Ujú. De ahí escribí cuentos para niños, empecé a escribir sobre mascotas y un amigo, compañero de ahí del periódico, me dijo, oye, Lomelí, ¿por qué no escribes cuentos infantiles para los fines de semana? Y entonces nació Un Cuento a la Vez, que se publicaba el domingo. Publicaba los domingos y bueno, de ahí me metí a la poesía y bueno, dije yo, ¿cómo le hago? Bueno, pues vamos a abrir una página más del periódico. Y nació Narrativa en Corto, donde presento un poema o un pensamiento por semana también. Entonces son 4 columnas las que escribo a la semana. Está bien, está bien. Uh-huh. Antes de entrar a la poesía, le hago una pregunta. ¿Usted considera que los problemas sociales son producto de lo que se vive en casa o de la influencia de lo que se vive en la sociedad? Yo pienso que todos los problemas que existen dentro de la sociedad son parte de la familia. Okay. Son parte de la familia porque recuerdo que en alguna ocasión, y lo puse hasta la última gota de su sangre, que mi madre, yo soy muy dulcero, me gustan mucho las golosinas. Yo pensé que iba a ser con lo de diabético y que ya salió otro diabético. Algo así, pero no, bendito Dios, no tengo nada de eso. Okay. Mi mamá compraba galletas, chocolates, paletas y Eduardo Lomelí se acababa todo. Compró un locker y lo guardó todo y lo cerró con llave. Ah, caray. Y dije, ¿me quieres detener? Y agarré un cuchillo y forcé la chapa. En eso llegó ella. Me dio 4 cachetadas, que no las voy a olvidar en mi vida. ¿Todavía le duelen? Sí, no, fíjate, todavía se las agradezco. Ah, bueno. Porque me dijo, hijo, la delincuencia empieza por la casa. Al rato te brincas a la calle, al rato al barrio. ¿Dónde vas a terminar? Me quitó la maña. Pues muy buena enseñanza, ¿no? Fue muy Sí, sabia la señora, ¿no? La verdad, sí. Sí, y entonces eso fue el que me haya hecho entender que toda delincuencia da inicio dentro del hogar. Ya después se unió el gobierno diciendo que no se le puede tocar a los hijos, que los hijos pueden demandar a los padres. Eso les dio más potencial a los derechos de ellos. Y bueno, las mujeres, ¿no? También las mujeres, ¿no? También. Las mujeres también tienen el derecho de denunciar, ¿no? Claro, sí, pero se inclinan más en el infante. No. Se inclinan más en el hijo, que no puedes tocarlo y levántale la mano al hijo y te dice, te demando. Entonces nos quitaron autoridad a los padres. Y ahí está el monstruo que hoy estamos enfrentando de 1000 cabezas, porque tiras una y salen 10. Pues ahí es donde entra el dicho, pagan justos por pecadores, ¿no? Porque claro. puede ser que los hijos, aunque le levantes la voz, ya te quieren demandar, ¿no? No sé. Sí. De forma así. Sí, y ya después escribí, bueno, cuando participé con Letras en Penumbras fue en coautoría con Arturo Cuevas y algunos otros escritores de aquí del estado, que tiene un árbol, ¿no? Tiene una sí. Y ahí presenté La Despedida y presenté La Pesadilla, que habla de las suegras metiches, que no le dejan a la hija poder dirigir su hogar, porque ya es su hogar. Están comandando al hijo, diciéndole lo que debe, lo que no debe de hacer con la mujer, y eso los puede llevar al fracaso del matrimonio, ¿no? Porque... A lo mejor está manejando el dicho de que dichoso el padre Adán que no tuvo suegra. Bueno,
es encontrar la parte, y esa historia, o sea, todo siempre me apego a una vida real. A ver. Esa historia la vivió mi prima. Ah, mire. Con la suegra, que al final terminó dejando al marido, se llevó a su hijo, él terminó en burdeles y cantinas y un té por ocho, y mi prima salió adelante con su hijo. Entonces, ¿cuánto daño podemos hacerle a los hijos metiéndonos en una vida que ya no nos interesa, que ya no es nuestra, y queremos seguir comandando? Y creo que es algo muy peligroso para la familia, para el núcleo familiar. Ahora, hablando de la poesía un poquito, ¿mismo temas? ¿O ya se mete mucho en, en el amor, el romanticismo? ¿Ahí rompe el molde que usted lleva al escribir? Yo escribo para todo. Okay. De hecho, tengo un poema que se llama Me Olvidé. Si quieren, se los comparto. Sí, cómo no. Lo escribí porque me doy cuenta que muchos escritores escribimos para todo y de todo sacamos una musa, pero nos olvidamos de escribirle a quien nos regaló ese talento, ese don. Y en una ocasión, pensando en escribirle a alguien, dije, ¿por qué nunca le he escrito a Dios? Si Él es el que me ha dado todo. Este escrito yo lo tomo como un símbolo a mi trayectoria, por eso se lo presento cuando tengo eventos tan importantes como el de usted. Gracias. Y lo titulé Me Olvidé. He escrito tanto y para tantos motivos. Sí, le escribí a la rosa y sus espinas, a las cristalinas aguas de los manantiales, a los ríos crecientes, al infinito océano, a la mujer de múltiples encantos, al amigo incondicional, a la radiante gema. He regalado mis letras a los amaneceres, a un atardecer, a la noche, al día, a la luna, al sol, al universo, a la madre naturaleza, incluso a la vida y a la muerte. Pero he olvidado regalarle mis letras al creador de todos estos motivos tan maravillosos, de una inspiración interminable. Me olvidé de darle las gracias a él por los grandes momentos que he vivido ante tan bellos motivos. Motivos que se muestran para desgastar el teclado que inmortaliza los momentos. ¿Cuántas letras? ¿Cuántas palabras he regalado a las musas de inspiración? Olvidé disculpar por ser mal agradecido, por no valorar la existencia. En estas líneas escribiré la inmensa felicidad que siento al llorar, al reír, al sentir dolor en mi cuerpo. Pues de esa manera, Él me manifiesta que estoy vivo. Me olvidé de regalarle mis letras a Dios. Lloraré y gritaré de alegría. Levantaré mi voz en lo más alto de las montañas para que el eco llegue hasta el cielo, para que Él sepa que no lo olvido, para que se dé cuenta que de cada momento que me regale escribiré en su nombre. Que me perdone la vida si fui mal agradecido. Que me perdone mi Dios si lo tuve en el olvido. Que mi voz lleve a Él mi infinito agradecimiento. Este es. Está entrando una mujer que se llama Betsabe Galván, es de la Ciudad de México. Betsabe tiene programas de radio, inclusive un programa aquí conmigo en la radio Nuestra América. Buenas tardes, Betsabe. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Estamos escuchando al escritor Eduardo Lomelí. Este poema sobre Dios, ¿lo escribe por fe o lo escribe por religiosidad? Lo escribo por agradecimiento. Ok. Porque me permitió darme cuenta del talento, del don que depositó en mí y que yo lo ignoré muchos años y que pude hacer cosas grandiosas y más bien me dediqué a lo que fue la perdición de mi vida y de la de muchos que me rodeaban. Entonces, al darme cuenta de lo que Él había depositado en mí, pensé en escribir
y en escribir siempre para él. De hecho, muchas personas, un escritor de la Ciudad de México me ofrecía mucho dinero para que escribiera pornografía. Me dijo, tienes una narrativa muy buena, escribe pornografía y en un año eres millonario. Le dije, sí, ¿como cuántos millones me garantizas para que yo pueda ver a los ojos a mis hijos, a mis nietos, a mis hermanos? ¿Cuánto dinero vale la pena para que yo pierda la vergüenza ante todos ellos, ante los jóvenes? Siempre he pensado que los escritores nos debemos a la producción, no a la destrucción. Hay muchas personas que escriben perfectamente la ortografía, pero sus textos son dañinos. O vacíos. O vacíos. Entonces, muchas veces escribimos con faltas de ortografía, pero es entendible y el mensaje que lleva nutre al lector. Y le escribo también al amor. También, ¿por qué no? A ver, vámonos. Aunque no tengo. Este lo titulé Mi mejor poema de amor. Maggie Vázquez ya se emocionó. Ah, es que no lo ha escuchado ni sabe. Déjelo que empiece. Mi mejor poema de amor. Con cada momento que vivamos, un poema te escribiré. Frases que hablen de ti y de mí. De los grandes momentos que existan entre nosotros, los convertiré en una frase de amor. Aquellas tardes de lluvia, jamás las olvidaré. Bajo las mismas sombrillas, uniendo nuestras mejillas para darnos calor, viviremos. El lento caminar por el andador de un parque tomados de la mano. La hermosa sonrisa de tu rostro se hará presente en mi poesía. Escribiré la felicidad tuya y mía. Recordaremos aquellas tardes de cine de nuestra juventud hermosa, cuando mi mano temblorosa rozaba la tuya y aquella emoción sembraba mi cuerpo al sentir aceptada mi caricia. Hermoso, hermoso poema de amor nacerá de los dos. La silueta de tu cuerpo, la mirada de tus ojos, de aquel andar coqueto nacerá la poesía. Y nuevamente diré la frase obligada. ¿Estudias o trabajas? ¿Quieres ser mi novia? Lo sé. Fuimos hermoso amanecer. Hoy ya un maduro atardecer. Pero de tu vida y mi vida haré mi mejor poema de amor, que florecerá, que dará fruto, que jamás se extinguirá. No conocerá la traición. Por eso y por tantos motivos, con cada momento vivido, un poema te escribiré. Bravo. ¿Sabe qué piensa usted que es buena para los poemas? Pues la verdad es que me gustó, está muy bonito y la descripción, ¿no? De a la que hace referencia ahorita ya de la edad, es genial. Gracias, muchas gracias. Y bueno, así se fue. Preguntas del público, de Víctor, de Maggie o de Betsabe, empezando por, como decía un doctor, ¿no? Y Q, como le decían, arriba a mi izquierda, Maggie Vázquez. Hola. Bueno, creo que Eduardo es un hombre muy completo en todo lo que hace, pero me gustaría mucho que nos hablara de las cosas que aporta para encontrar a la gente con talento en las calles y las hace nuevamente vivir. Y cómo le hace, cómo sabe esas personas, cómo llega con ellas y las convence. Uno nada más uno escribe para uno y encuentra cómo dentro de uno hay una cierta magia que uno no la cree hasta que él habla con uno. Tiene un poder de convencimiento para que uno se aviente a hacer esto. No sé cómo decirlo, pero tiene magia el Señor. ¿De dónde saca a gente que baila precioso, a gente del folclore, a los poetas, a los escritores, a los que hacen galerías? ¿Cómo encuentra ese don en la gente y los transforma? Entonces mi pregunta es,
¿qué ves en las personas que te dice a ti que vale la pena su talento escondido para que brille? Mira, ¿cómo di inicio a buscar personas? Fue a través de la pastorela de mi mamá. Cuando ella murió, la pastorela que hacía se perdió por 2 años, después de haberse presentado durante 40 años consecutivos. En una noche la soñé y me decía en el sueño, hijo, no has hecho la pastorela, no dejes que se pierda. Y me levanté y le dije a mi hija, júntame a todos los muchachitos del barrio, vamos a hacer la pastorela de mi mamá. Bueno, me juntó a jóvenes, pero jóvenes que traían problemas con maltrato, con drogadicción, con alcoholismo, con violencia. Y empezamos a trabajar. Empezamos a trabajar con ellos y ahí entendí muchas cosas, que nos volteamos para otro lado para no ver el sufrimiento de la gente. Ahí descubrí el talento de cada uno de los niños y se presentó la pastorela durante 7 años. Durante 7 años consecutivos. Y todo ese grupo se rescató. Entonces ahí nació el programa Juguemos a Ser Famosos. Armé un grupo artístico y veía a jóvenes con adicciones, con problemas, y los invitaba. Cómo se fue repartiendo entre cantantes, bailarines, escritores, actores, porque el grupo no puede obligar a la persona que se acerca a hacer lo que tú haces. Entonces pedí el apoyo a mis compañeros artistas y les decía yo a los niños, ¿qué te gusta hacer? A mí me gusta tocar guitarra, a mí me gusta actuar, a mí me gusta pintar. Entonces lo llevaba con cada maestro y le decía, vamos, juguemos a ser famosos. Si tú no crees lo que eres, nadie te lo va a creer. Entonces, fue de esa manera como tuve que aprender a desarrollar este instinto de ver a los artistas cómo se pueden desarrollar y cuál es el talento que tienen. Muy bien. Así. Okay. Arriba a mi derecha, Víctor López. Micrófono, por favor. Micrófono. A ver, yo le ayudo con el micrófono. Okay. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Armando, Eduardo, Maggie, muy buenas tardes, Betsabe. Eduardo, mi pregunta para ti es esta. Tu inspiración, que es tan profunda y tan grande, ¿hacia dónde pretende llegar? Esta es la pregunta. Sí. En alguna ocasión me preguntaron. Ajá. Sí. ¿Hay algo más? No. Esa es mi pregunta, y más que nada mi reconocimiento hacia ti y hacia la persona que eres. Porque independientemente de lo difícil que ha sido tu vida y todo, has sabido salir adelante, has sabido impulsar a gente, has sabido ayudar a gente, y eso sinceramente es muy complicado. A pesar de que hay situaciones muy difíciles dentro de la vida de uno, aún así te das el tiempo para ayudar y apoyar a la gente. Y eso, sinceramente, te lo agradecemos mucho. Te lo admiramos y te lo respetamos mucho. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. ¿Qué espero de la literatura o de esto que estoy viviendo? El rescate de los jóvenes. En alguna ocasión lo comenté en una de las presentaciones de mis obras, porque me decían que cuántos libros se vendían. Le dije, no me interesa que se vendan o no se vendan. Prácticamente los regalo. Los regalo porque lo que es para ti no ocupas corretearlo. Eso va a llegar un día.
el peso que no es tuyo vas a pasar 20 veces sobre él y no lo vas a ver. Sí. Me interesa y me preocupa la perdición que existe hoy en la juventud, entre violencia, entre drogadicción, entre alcoholismo. Tengo hijos que no me gustaría verlos dentro de una plaza delictiva. Tengo hija que no me gustaría verla dentro de la prostitución. En cada joven veo a uno de mis hijos y trato de apoyarlos. Lo comentaba hace rato fuera de cámaras, tuve que madurar muy rápido en mi vida y esa experiencia tienes que transmitirla a los jóvenes. No espero millonadas de la literatura, simplemente el rescate de algunos jóvenes que ya se han dado. Tengo un cuento que se llama 0 Iván 3, jóvenes que estaban agresivos hasta con la mamá, que llegaron a tirarle balazos a la mamá porque no tenían para la droga, porque la mamá no les daba la facilidad para conseguirla, y que tengo que meterme a trabajar a los penales con textos, hacer frente a la violencia cuando un drogadicto defiende su vicio hasta con la vida. Y sí, que yo pensaba en qué momento me saca la navaja, en qué momento me saca el cuchillo, y levantar la voz más alto que él porque tenía que dominar ese carácter. Entonces, eso es lo que yo recibo como pago de la literatura. Eso es lo que yo quiero ver, un México, un mundo mejor, porque ya no es México, ya no es Colima, no es Guadalajara, es el mundo entero el que está desorientado. Así es. Eso es lo que yo pretendo con la literatura. Ok, abajo a la derecha, Betsabe Galván. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Yo quiero consultarle o preguntarle, ¿qué fue lo que lo inspiró cuando hizo su primer libro o su primer poema? ¿Qué fue lo que lo llevó a escribir? ¿Qué lo impulsó? Mi primer libro, el dolor, el arrepentimiento de mi comportamiento hacia mi madre. Cuando ella murió, yo fui vagabundo siempre, me gustaba andariego. Dentro de la enfermedad de ella no estuve cerca por cobarde, porque no quería verla sufrir, porque tenía miedo a la muerte de ella, y preferí huir. Un año antes de que ella muriera, porque ella la sentenciaron a muerte, le dieron tiempo de vida, llegué a ella muy a distancia. Fui cruel con ella. Entonces, cuando murió, me decían mis hermanos, llora. No voy a llorar, porque no fui buen hijo y no voy a venir ahora a decir lo que no le dije en vida. Por eso, cuando llegué a Colima y empecé a ir a la playa que ella amaba, que ella la veía como un rinconcito del paraíso, decía ella, comencé a revivir toda la historia y dije, voy a escribir la historia de mi mamá. Pero se llevó créditos, me envolvió en su vida, y ahí entendí todo lo que la hice sufrir al momento de los recuentos de lo pasado. Entendí todo el sufrimiento de ella, y en alguna ocasión a ella le preguntaron que qué le hubiera gustado hacer en su vida, y ella dijo, me hubiera gustado ser escritora. Entonces pensé, lo que no hiciste tú, lo voy a hacer yo. Y en honor a ella y en memoria a ella, escribo para los jóvenes. Muy bien. Ya dos preguntas para terminar o para concluir. La primera es, ¿sus libros dónde las pueden conseguir? Bueno, los libros yo ahorita de hecho los tengo agotados, pero por lo regular los vendo yo. Me hablan por teléfono y me mandan un domicilio y los reenvío. ¿Y a dónde le pueden contactar a usted? 312-12-59-663.
¿Eso qué es? Perdón, ¿es el número telefónico? Es el número de teléfono donde me pueden localizar. ¿Y También correo puede- electrónico tiene? Sí, pero no lo tengo a la mano. Ah, bueno, Pero está en las redes sociales, es muy popular. sí. Entonces, ¿dónde lo Sí. buscan? ¿En cuál red social? Eduardo Facebook. Lomelí. Eduardo Lomelí. ¿En Facebook? Facebook, sí. No, Ah, bueno. ahí sí va a Estoy ver. así. Si se alcanza a apreciar, Sí, sí, ya lo vimos, sí. ahí estoy. Entonces ahí lo encuentran rápido. Sí. Y también le escribo al desamor. Ah, no mire. nomás al amor. ¿Y tiene Antes de algún poema de despedirme. desamor? ¿Tiene algún poema de desamor que nos duela? Sí. A ver. Hoy te soñé. En ese sueño me asomé a tu corazón. Con claridad pude ver algunas fisuras, cicatrices añejas. Una llamó mi atención. Un hilo de sangre nacía de esa herida. Me anunciaba que era reciente, que aún dolía. La observé por un momento. Sin poder detener la pregunta en mi boca, susurré un tanto agobiado por el dolor, preguntando a tu corazón, ¿duele mucho? Solo un poco, respondía una voz oculta. Quisiera tocar, pero tu corazón se oprimió un poco. Aquella línea de sangre se remarcó con claridad. No, no es el momento de acercarme a ti. Solo te diré lo que veo en esa cicatriz oculta. No llores más, todo pasará, todo tendrá remedio. El sentido metafórico de las palabras se ha perdido porque ahora lo estás viviendo en físico. Cuando te lastimaron, por tu mente corrieron miles de frases para aquella persona que te lastimó. Quiero que te sientas como ahora me siento yo, que llores lo que he llorado, que tu vida se destruya como demoliste la mía, que te sientas preso de los recuerdos que lastiman. Que desesperado te asomes por la ventana de esa maldita celda y no encuentres salida. ¿No te das cuenta que con esas frases no permites que sane tu herida? No llores por el amor perdido, por quien no te valoró. No cierres las puertas de la felicidad a tu corazón. Regocíjate mejor al saber que de las dos partes, la mejor fuiste tú. Ahí están, más o menos. Ah, Ok. qué hubo. Bueno, la última pregunta y Sí. antes de que me den las opiniones generales o finales, ¿cuál es su mensaje a la humanidad en los momentos que estamos viviendo? Que tenemos que colaborar todos. Cada uno en su familia, hacer nuestro pequeño mundo y poder dirigirlo bien para que de esta manera se vaya extendiendo. Si una familia es buena, va a transmitir cosas buenas. Una manzana te lo va a dar un árbol de manzanas. Un delincuente te va a dar hijos delincuentes. Entonces, tenemos que reflexionar mucho los adultos, más que los jóvenes. Tenemos que aportar muchas cosas. Muchas gracias. Opiniones finales, empezando por Betsabe Galván, después Víctor y concluyo con Maggie. Betsabe. Bueno, pues a mí todo lo que escuché me parece muy interesante y qué bueno que trabajen pro de la juventud y que ellos puedan tener a alguien en que apoyarse y pues con sus escritos de alguna manera alimentar el alma y recrear el espíritu. Muy bien. Víctor López, arriba a mi derecha. Gracias. Eduardo, pues agradecerte todo lo que haces por la gente que ocupa. Muchas veces una palabra, un apoyo, un suspiro para poder seguir adelante.
porque muchas veces esta vida se está volviendo muy caótica y es necesario de hacernos llegar cosas que nos alimenten y nos estén motivando para seguir superando todo esto. Te lo agradecemos mucho y que Dios te bendiga mucho, te siga cuidando mucho. Muy bien. Maggie Vázquez. Bueno, yo quiero agradecer a Eduardo Lomelí por todo su profesionalismo, por todo lo que aporta para la ciudad de Colima, para todos, para muchos estados, pero en especial quiero agradecer al hermoso ser humano que tenemos enfrente porque hace falta mucha gente como él. Haríamos muchísima la diferencia en este Colima, Guadalajara, Monterrey, en todas las partes del mundo. Hace mucha falta gente como él. Cuando alguien me dijo que le mandara yo un pequeño audio, no creí que Dios me diera la oportunidad de conocer a una persona tan extraordinaria y sobre todo su calidez humana. Yo nada más tengo a él para decirle muchísimas gracias, que Dios te bendiga, sigue abriendo caminos, sigue llevando sonrisas y sigue creyendo todavía en la gente, sigue aportando y aportando de manera genial con todo lo que haces en el periódico, en tus columnas, en tus libros, en todo lo que se refiere a los artistas. Yo de mi parte, que Dios te bendiga y que te siga llenando de cosas buenas. Un placer. Muchas gracias. Gracias a Betsabe también, gracias a Víctor, a Maggie. Y bueno, aquí estamos con la misión de vida a la que no podemos renunciar nunca. Perfecto, ahí lo dejamos. Pues que pase usted muy buenas tardes, Miss. Don Armando, gracias a usted también. Gracias, don Armando. Don Armando, un placer. No, Gracias a la primera feria. Muchísimas gracias. Sí, la primera ya llevamos bastantes escritores. Y esperemos que regresen para Claro que la sí. segunda. Claro. Eduardo, mucho gusto conocerlo. Betsabe, Víctor y Maggie, hasta pronto. Hasta Muchas pronto. gracias por el espacio. Un placer. Hasta pronto.